apóstol Pedro, capítulo 1. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. En los versos 19 Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 19. Todos estos tres versos y los tres primeros versos del capítulo 2 vamos a leerlos. Bueno, veo que tienen por costumbre levantarse con respeto a la palabra del Señor para leer. Le voy a invitar a todos de una vez, pónganse de pie. Y vamos a estar leyendo estos 6 versos en donde la bendita palabra de Dios nos habla a cada uno de nosotros. Les vamos a esperar unos segundos que todos tengan este pasaje. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 19 al 21, y capítulo 2, del 1 al 3. Le damos lectura a todos juntos, en donde la bendita palabra de Dios dice de la siguiente manera: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como lo habrá entre vosotros, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Oramos. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta tarde, Señor, te damos gracias, porque tú nos permites reunirnos todos juntos como hermanos, como un solo pueblo, y a una misma voz, Señor, alabar tu nombre, cantarte. Y Señor, te doy gracias por el privilegio que nos das de poder gozar de un servicio más. En nombre de Jesús te ruego que tu Santo Espíritu el día de hoy venga sobre cada uno de nosotros, y que seas tú, Señor, hablándonos a nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar su asiento, cada quien puede sentarse. Puede sentarse. El día de hoy traigo un tema titulado Mal consejero del infierno heredero. ¿Cómo le dije? Mal consejero del infierno heredero. Esta palabra, hermanos, no es algo que yo tenía muy planeado como para ustedes, pero viendo la situación, cómo se vive, yo no sé si aquí en Cuchipila, pero no solamente en Nochistlán, no solamente en cualquier otra congregación, sino en muchas partes del mundo, como el apóstol Pedro lo menciona también. No son cosas diferentes las que usted y yo vivimos en nuestra congregación. El apóstol Pedro habla acerca de los sufrimientos que se viven, dice, en nuestros hermanos en todo el mundo, en todos los lugares en donde usted vaya, en cada congregación. Si hay predicación que exhorte el pecado, si hay predicación que hable acerca de la santidad, siempre va a haber controversias entre unos y otros. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de nosotros tenemos la libre elección de escoger cómo actuar, cómo dirigirnos, qué cosas hacer, si obedecer o no obedecer. Y cada uno tenemos esa decisión. Tenemos la decisión si de llegar a los servicios o no llegar. Tenemos la decisión si de ayunar o no ayunar.
tenemos la decisión si oramos o no oramos. Y cada uno de nosotros tenemos la decisión en nuestras manos, porque a Dios así le plació que cada uno de nosotros tuviera esa libertad de poder amarle o de no amarle. Escúchenlo bien. La Escritura nos habla acerca de amar a Dios, de temerle, no de un temor forzado con miedo porque Él nos puede castigar, sino que un amor voluntario sabiendo que todo se lo debemos a Él. Aleluya. El apóstol Pedro, cuando nos habla en esta carta, en los versos que leímos, nos habla primeramente, en los últimos versos del capítulo 19, acerca de la palabra profética más segura. ¿Cuál es esa palabra profética? El hermano Miguel ya anda agarrando su pistola. A ver, levante su Biblia. ¿Quién trae Biblia? ¿Sí? ¿Cuántos la traen en el teléfono? ¿Y cuántos no traen ni vergüenza porque ni una ni otra? Gloria a Cristo. Escuche lo siguiente: la Escritura, esa que usted tiene ahí en sus manos, esa es la palabra profética más segura. Cada uno de nosotros podemos escuchar predicaciones, ahora que está bien fácil escuchar un mensaje en la televisión, si es que todavía algunos la usan, en el teléfono, en las redes sociales, podemos encontrar predicaciones de todo tipo. De lo que usted le apetezca, usted puede llegar y buscar una predicación de lo que usted quiere escuchar, y usted la va a escuchar como usted quiera, como usted quiera. Hay predicadores que son duros para hablar, hay otros predicadores que son muy suaves para hacerlo, pero de todo lo que usted busque, escúchelo bien, usted va a encontrar. Hace muchísimo tiempo escuchaba una referencia acerca de que la iglesia local, es como la casa de nosotros. En nuestra casa nosotros podemos llegar y podemos encontrar qué comer. Podemos encontrar un platillo que a veces nos puede parecer picoso, a veces medio simple, a veces desabrido, a veces como que le faltó carne, pues puro chile lo que nos sirve, pero es nuestra casa y nosotros llegamos ahí porque sabemos que ahí hay comida que esté como esté, nos va a nutrir, nos va a quitar el hambre y nos va a nosotros a hacer bien, ¿verdad que sí? Y de esa misma manera es la iglesia local. Puede que un día usted llegue y el pastor esté predicando un mensaje picoso, duro. Pero, ¿sabe algo? Así como nuestra casa, no lo tenemos que comer. Va a llegar el día que vamos a llegar a nuestra casa, a nuestra iglesia, y la predicación va a estar medio insípida, a lo mejor que le faltó sal. Pero escuche lo siguiente, no lo tenemos que comer porque es nuestra casa. Es nuestro alimento, y nuestro pastor no es un ser perfecto como el Señor Jesucristo, que va a traer un mensaje que es sabroso. Y escuche esto: ni aun los mensajes del Señor Jesucristo, para muchos en la antigüedad, fueron suficientes. Escúchenlo bien. La palabra del Señor no es algo que se acomode a nuestras vidas, sino que nuestras vidas es algo que nosotros debemos acomodar a la palabra del Señor. Si nosotros la comemos, si nosotros la consumimos, le dijo el Señor Jesucristo a la samaritana: si tú bebes de esta agua que yo te daré, nunca más volverás a tener. A ver, dígalo. Sed. Nunca más volverás a tener sed. Aleluya. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida. Si nosotros comemos de ese pan de vida, hermanos, nosotros hemos de ser bien nutridos. Cristo vive. Bueno, pero esto no va mucho con lo que les quiero predicar. Va a decir, entonces, ¿para qué lo digo? Por este siguiente motivo. Hace muchísimos años, unos 15 años atrás, en una congregación sucedió lo siguiente: había una hermana que Dios la usaba en profecía. Y un día la hermana llegó y dijo unas palabras, dijo: hermanos, el Señor me puso esto en mi corazón para que lo compartiera con ustedes. Y la palabra que él dijo fue: no hagan caso y reprendan el consejo de Ahitofel. Así lo mencionó. ¿Cuántos saben quién fue Ahitofel en la Biblia? Me sorprenden, hermanos. Ahitofel en la Biblia, hermanos, fue un consejero del rey David.
Ahitofel en la escritura no se habla mucho, hasta el segundo libro de Samuel no se le menciona mucho, muy poco. Pero resulta que un día, les comienzo a contar toda la historia desde un poco atrás, antes de que se le mencione. Un día uno de los hijos del rey David, llamado Absalón, ese hombre tenía un hermano llamado Amnón, unos nombres bien extraños. Y un día Amnón, este hombre, hermano de Absalón, hijo del rey David también, pues resulta que le gustó una media hermana de él, le llamó la atención, se le hizo bonita. Y este hombre, pues bueno, en su corazón dijo, cómo me gusta, cómo la quiero, me siento enamorado. En aquel tiempo estaban permitidos ese tipo de relaciones. Este hombre se fingió enfermo con tal de que su hermana la mandaran a cuidarlo a él. Le pidió al rey David, le dijo, ¿sabes qué? Estoy muy enfermo, por favor manda a mi hermana que me cuide, que me cocine, que esté ahí conmigo para no estar solo. Y el rey David le dijo, está bien, voy a enviar a tu hermana que esté contigo. Resulta que estando allí, aquel tremendo pues se hizo de ella, no por la voluntad de la muchacha, pero de alguna manera él hizo lo que le dio su gana. Después de haber hecho aquello, la despreció como si de un animal se tratara. La corrió. Cuando su hermano Absalón se dio cuenta de estas cosas, planeó venganza durante 2 años completos. Después de 2 años lo invitó a comer, le dijo, ven a mi casa, carnalito, porque quiero que comas conmigo. Estando en aquel lugar, les dio indicaciones a sus siervos de que cuando él diera la orden, todos juntos con una espada, cuello a su hermano. Qué historia tan bonita, ¿verdad que sí? ¿Cómo que sí? No es cierto, hermanos. Eso no está bonito. Pasaron todos estos sucesos, todas estas cosas. Aquel hombre Absalón salió corriendo, huyendo de su hogar. Después, pasado tanto tiempo, el rey David, dadas las circunstancias, pues mandó a buscarlo una vez más y lo perdonó a su hijo Absalón por haber matado a su otro hijo. Escúchelo bien. El amor de un padre que teme a Dios es tan grande que está dispuesto a perdonar a alguien, no importando, hermanos, cómo es que haya sucedido el error, cómo es que hayan sucedido las cosas. El amor de un padre, el amor de Dios se ve reflejado en David, que aún Absalón, habiendo llevado a cabo tan grande mal, el rey David lo perdonó. Pero escuche lo siguiente, ¿por qué le relato todo esto? Al punto al que quiero llegar es que llegó el día en que Absalón, siendo aconsejado, venía a la puerta de la ciudad, y dice la Biblia que era un hombre guapetón, bien parecido, de pelo largo. Ese hombre cada año se cortaba el pelo y era de mucho pelo, ¿no? Y dice que cuando él estaba ya a la puerta de la ciudad, escuche esto, él saludaba a todos, les daba un abrazo, les daba un beso, lo recibía bien, les decía, oye, pues ¿a qué vienes tú a la ciudad? Y les decían las personas, tenían la confianza de decirle los problemas por los cuales venían a consultar al rey de Israel. Escuche esto, escúchelo bien. Dice la Biblia que aquel hombre Absalón decía, ¿quién me pusiese a mí por juez para que yo pudiera ayudarte a ti en tu causa, amigo mío? Vienes de tan lejos y el rey se la pasa tan ocupado, estoy parafraseando, eso no lo dice la Biblia. Y vienes de tan lejos y a lo mejor el rey ni siquiera te va a poder atender porque este hombre se la pasa muy ocupado. Pero si yo fuera juez sobre Israel, escúchame bien, yo atendería tu causa y yo te ayudaría. A lo que quiero llegar con este ejemplo acerca de Absalón y estas palabras que él dirigía al pueblo que llegaba al ver al rey, es porque él tenía un propósito detrás de todas las cosas. Absalón, sus palabras no eran sinceras. De Absalón sus palabras no eran otra cosa, sino que él tenía un propósito detrás de todo esto. Absalón se comenzó a ganar al pueblo que venía. Absalón comenzó
a tener el favor de la gente. Dentro de la congregación, aquella en donde aquella hermana dijo estas palabras, reprendan el consejo de Aitofel, hubo un hombre que comenzó a visitar a los hermanos de uno por uno a su casa. No era el pastor, comenzó a visitarlos de uno por uno, iba a sus casas, les llevaba una despensita por ahí porque eran de buena economía. De uno por uno se los fue ganando poco a poco hasta el punto que llegó en que la congregación, escuche esto, de repente le dieron la espalda al pastor, y no en la forma de que le dijeran, saben que ya no lo queremos aquí, sino que simplemente cuando alguien ya no es bien recibido en un lugar, se nota. Escúchelo bien, se nota. Cuando el pastor no es bien recibido en un lugar, el pastor lo echa de ver, aunque no se lo diga. Pasaron los días, los meses, y el pastor aquel se preguntaba, pues, ¿qué pasó? ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué los hermanos se portan de esta forma? Hasta que un día alguien le dijo, ¿sabe qué, hermano? Es que fulanito de tal ha estado visitándonos y nos ha dicho esto y esto y esto otro acerca de usted, que usted es muy duro, que usted predica de esta forma, que usted hace esto, que usted hace aquello, que usted no tiene amor, que si él fuera pastor, él predicaría de otra manera, porque la palabra de Dios es amor. Escúchelo bien. ¿Quién vive? Ningún hermano se atrevió a reprender el consejo de Aitofel, sino que todos recibieron. Yo no les he mencionado acerca de Aitofel qué cosas hizo todavía. Cuando Aitofel vio que Absalón tenía ganado el corazón del pueblo, vino y le aconsejó cómo darle el golpe final a su padre, al rey David. No contento con eso, fue y le dijo, ¿sabes qué? De una vez, para que todos sepan que aquí el que manda eres tú, ven, allégate a todas las concubinas de tu padre en un lugar público. O sea, una aberración que cometió aquel hombre. ¿Por qué menciono todas estas cosas? Porque el propósito de mencionar esto, hermanos, es porque muchas veces, si bien es cierto, cada uno de nosotros tenemos la obligación de convivir, escúchenlo, la responsabilidad y obligación de convivir dentro del pueblo de Dios. Un cristiano que no convive con los demás tiene un serio problema, porque el cuerpo de Cristo no está dividido. Pero un cristiano que busca hacerse del favor de los demás con un doble propósito tiene un serio problema también para con Dios, porque el cuerpo de Cristo no tiene por qué ser dividido. A su nombre, gloria a Cristo Jesús. Ahora, Aitofel aconsejó de esta manera, y vamos a seguir viendo otras cosas más acerca de los malos consejos. Los malos consejos que van en contra de Dios y de las Escrituras no vienen de Dios. Escúchenlo bien. Y le voy a invitar por ahí, busquen Lucas capítulo 22, versos 2 y 4. Lucas 22, versos 2 y 4. Búsquenlos, por favor. Lucas capítulo 22. Muy bien. Y vamos a estar leyendo, a ver algún valiente que se levante y le dé lectura bien fuerte a estos versos. Adelante. Dice, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque venían a fuerza. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Aleluya, gracias, hermano. Y los principales sacerdotes y los escribas
buscaban cómo matar ¿a quién? A Cristo, nuestro Señor. Pero en el verso número 3 dice el escritor: ¿y entró quién en Judas? A ver, menciona ese nombre bien fuerte. Satanás, el diablo, el chamuco. ¿Entró en quién? En Judas. ¿Y qué le dijo? No dice que le haya dicho algo, ¿verdad? Escucha eso. Muchas veces los malos consejos que nosotros nos salen o que alguien nos da, no es que el diablo venga y audiblemente le diga: yo soy Satanás y vengo y voy a aconsejarte que hagas de esto o de otra manera. Escúchalo bien. Pero cuando un consejo, una palabra, un deseo, un anhelo que nace en nuestro corazón o en el corazón de alguien más y va en contra de la Escritura, no viene de Dios. Escúchelo bien. Ese consejo viene del diablo. Del diablo. No viene del Señor. No importa quién te lo diga ni con qué palabras te lo diga. Si va en contra de la Escritura, es consejo diabólico. Escúchelo bien. Es de esa manera. Lo siguiente que hizo Judas fue esto: y se levantó de donde estaba y fue y habló con los principales sacerdotes. ¿Qué cosas habló con los principales sacerdotes? ¿Qué dice ahí en el verso 4 al final? ¿Cómo se los entregaría? Escúchelo bien. En nuestros corazones pueden surgir algunos deseos, algunos anhelos que no están conforme a la voluntad de Dios. Pero el problema no es que a veces esas cosas se nos antoje hacer algo que no está bien. El problema es cuando nosotros ponemos todavía por práctica. Es normal que en el corazón del hombre nazcan algunos deseos. El problema es cuando nosotros les dejamos a esos deseos que se quedan ahí en el corazón, los dejamos que crezcan y los dejamos que lleven fruto. Escúchelo bien. Así como existe el fruto del Espíritu Santo, también existen los frutos, los anhelos, los deseos de la carne. Escúchelo bien. Muchas veces va a llegar alguien que nos va a decir: oye, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? ¿Por qué no vienes conmigo? ¿Por qué no vas allá? El Salmo número 1 dice: bienaventurado el varón, el ser humano, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en la silla de los escarnecedores se ha sentado. Escúchelo bien. Usted no puede evitar que alguien venga y le dé un mal consejo, que le diga: ven, échate una conmigo. No puede evitarle, porque usted no puede taparle la boca a alguien. Pero dice la Escritura: bienaventurado aquel que ni siquiera va y se sienta con ellos a estar allí presente cuando están cometiendo sus pecados. No le dé lugar al diablo de que venga y se siente con usted ahí en su casa para recibir el mal consejo. No le dé lugar. No tiene por qué estar escuchando. El día que un hermano venga y comience, escúchenlo, de la congregación voy a decir. ¿Por qué de la congregación? Porque el apóstol Pedro, en el primer pasaje que leímos, habla de gente que, conociendo el camino de Dios, se infiltra, se mete en las congregaciones y comienza a aconsejar de una manera inadecuada. Escúchelo bien. De los de afuera, pues ya sabemos que así son allá. Pero de los de adentro, hermanos, de los de adentro, nosotros no tenemos por qué estar recibiendo. Usted tiene toda la confianza y toda la libertad de que si un día un hermano viene a ponerlo en contra de otro, decirle: ¿sabe qué, hermano? No me esté diciendo nada del hermanito fulano. No me diga nada, por favor. ¿Sí me explico? Tiene todo el derecho usted de decirle: ¿sabe qué, hermano fulanito? Por favor, no me diga nada. No me diga nada. ¿Quién vive? La pregunta es: ¿con quién compartes tu silla? ¿Con quién te sientas? ¿Con alguien que haciéndose llamar cristiano anda en adulterio? ¿Con alguien que haciéndose llamar cristiano es mentiroso, chismoso? ¿Con alguien que haciéndose llamar cristiano se la vive en las fiestas patronales porque según él no tiene nada de malo?
por alguien que haciéndose llamar cristiano no asiste a los cultos, pero viene y la aconseja. ¿Con quién se siente, hermano, usted a compartir su silla, su mesa? ¿Con quién? Una persona que no asiste a los cultos, que vive en pecado, escúchalo bien, porque hay una diferencia entre cometer un error, entre fallar, entre equivocarse, y entre alguien que vive su vida en un pecado porque eso le gusta. Escúchalo bien. Hay diferencia. Porque siempre surge el que dice, no, pues es que nadie es perfecto. No, nadie es perfecto. Nadie. Ninguno de nosotros. Pero hay una diferencia, hermanos. Les dije un día a los hermanos de Noches, hay una diferencia entre tropezarse y caerse en un charco de lodo y entre que a alguien le guste estar metido en el charco de lodo revolcándose allí. Hay una diferencia muy grande. Hay una diferencia. Hermanos, cuando usted sepa que alguien anda en pecado, ni siquiera lo escuche cuando venga a quererle dar un consejito. No lo escuche. Absténgase mejor. No escuche, no escuche. Seguimos adelante. ¿Con quién compartimos nuestra silla? Con alguien que habiendo coleaderas, ¿sí les llaman aquí coleaderas también? ¿Sí? Con alguien que habiendo coleaderas va y se echa sus botellas allá sentadito escuchando al hermano Pepe Aguilar porque son paisanos. Ay, mi paisano, a veces escucho cuando se habla con aquel orgullo del paisano, de Antonio Aguilar también. Hermanos, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No los conozco aquí. Yo no sé si lo hacen o no. Si no lo hacen, qué bueno, bendito Dios. Pero si alguien lo hace, hermanos, deje esas cosas porque no le convienen para nada. Para nada. No le edifican. Si nuestra plática con los hermanos va solo de hablar de que el hermano fulano es enojón, que el hermano fulano es de esta forma, que el hermano fulano tiene cara de no sé qué, que aquel hermano que le faltan dientes, que el hermano Miguel es corajudo, que es esto, que es aquello, que el hermano no tiene amor. Hermano, ¿qué edificación encuentra usted de esa plática? ¿Alguno de ustedes ha tenido ese tipo de pláticas? Levanta su mano. Hermanos, ese tipo de pláticas nunca le van a edificar en nada. Lo único que va a pasar es que su fe se va a enfriar, porque entonces va a comenzar a ver todos los errores de los demás, pero no el de uno mismo. Escúchelo bien. Y cuando uno comienza a ver todos los errores, todas las fallas de los hermanos, uno dice, pues yo no soy tan malo. Déjeme decirle que somos malos todos a más no poder. Todos. Y es por eso que el Señor Jesucristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz una vez al mes. ¿Sí digo así? ¿Cuánto? Cada día, dice la Escritura, cada día. La cruz de Cristo Jesús es para que nosotros todos los días clavemos nuestra carne allí. Que el día que nosotros amanezcamos le digamos, Señor, este día me voy a proponer que mi carne no gane terreno en mi vida. No dice la Escritura, ve y toma la cruz y crucifica a tu hermano. Dice, crucifícate a ti mismo. El apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Aleluya. Cristo vive. Si nuestra conversación con los hermanos ronda en ese tipo de cosas, mis hermanos, pero a veces nosotros no vemos cómo estamos embarrados en el pecado. Tenemos un problema grandísimo. Decía mi abuelita, nos espantamos del muerto y nos abrazamos de la mortaja. A veces estamos espantados de que, ay, el hermano, mira cómo habla. Pero a veces no vemos cómo estamos nosotros en una vida en pecado. Y no con eso estoy justificando a nadie, hermanos, porque no hay justificación para el pecado de nadie, si no es solamente en Cristo Jesús. Aleluya. Escuche lo siguiente, todo lo que nosotros hablemos allí no es más que una plática de Judas con los fariseos. Y todo esto a raíz de que quien habita en el corazón es el diablo. Y Pedro le dice claramente a Ananías, ¿quién es el que mete el mal consejo en el corazón?
Cuando le dijo ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, verso 3, les dice: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Le dice: Ananías, ¿por qué dejaste que el diablo se te metiera ahí en tu vida, en tu corazón? ¿Por qué lo permitiste? ¿Por qué? Cuando nosotros comenzamos a sentirnos bien santos, hermanos, criticando a medio mundo, sin misericordia, pero sin vernos, sin analizarnos a nosotros mismos, lo único que hacemos es tratar de mentirle al Espíritu Santo, porque engañarlo no vamos a poder. No vamos a poder. No importa que también se escuchen las palabras que nos dicen lo que decimos. Si estamos mintiendo al Espíritu Santo de Dios, hay un problema grave. Hay un problema, porque Satanás se ha metido en el corazón. ¿Quién vive? No se me duerman, hermanos. Voy a tratar de no tardarme mucho más. Ahora, vamos a ver en Esther, capítulo 2, verso 21. Por lo general de Esther nosotros sabemos que hubo un ahorcado allí. ¿Quién se acuerda de ese hombre? No se acuerdan tampoco, hermanos, me están preocupando. No sabían quién era Aitofel. Y ahora no se acuerdan quién fue el ahorcado más famoso de Esther. Amán. Sí, Amán. Bueno, vamos a ver, hubo otros muchos ahorcados ahí en el libro de Esther. Ya tiene el capítulo 2, verso 21 al 23. Esther capítulo 2, verso 21 al 23. ¿Lo tienen? A ver, léanlo juntamente conmigo. La bendita palabra de Dios dice así: En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta de ¿quién? Se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Nos detenemos poquito. ¿Qué será esta palabra, poner mano en el rey Asuero? ¿Darle un abrazo? ¿Sí querrá decir eso, que querían darle un abrazo porque estaban enojados con él? No. Quiere decir que le querían dar cuello. ¿Cómo? A lo mejor dándole veneno. Escuche esto. ¿Por qué se enojaron? ¿Quién sabe por qué se enojaron? Pero estaban enojados con él. Y procuraban ahora matar al rey. Pero ¿quién estaba ahí a la puerta? Mardoqueo. Verso número 22, vamos a leer. Cuando Mardoqueo entendió esto, se unió a ellos y también quería matarlo. ¿Sí dice eso la Biblia? Entonces, ¿qué dice? A ver, todos juntos, a ver, verso 22. ¿Qué hizo Mardoqueo? Lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Qué chismoso Mardoqueo, ¿verdad que sí? Si era chismoso Mardoqueo, a ver, díganlo. ¿Quién vive? Bien chismoso Mardoqueo, ¿verdad que sí? Porque cuando alguien va y le dice al pastor: oye, hermano, yo vi esto, el hermano fulano como que andaba en un estado medio como que no conveniente. ¿Qué es lo primero que dice que andaba haciendo el pecado? Hermanos chismosos, ya fueron a decirle al pastor. Conviene siempre que el pecado sea descubierto, y la Biblia dice de esa manera, que no hay nada oculto que no haya de ser descubierto ni de salir a la luz. Nuestra responsabilidad como cristianos, escúchelo bien, cuando alguien anda mal aconsejando en la grey, vaya y dígaselo a su pastor. Escúchelo bien, no es chisme como muchos lo han hecho ver, porque muchos luego tachan de chismoso al que va y comunica el pecado. Si va y lo riega con todos los hermanos, el último en saberse el pastor, eso sí es chisme. Pero si usted viene y le dice: hermano, mire, ¿sabe qué pasó esto? Que los eunucos de la congregación le quieren dar cuello. No peca, y más bien previene una rebelión.
¿Quién vive? Muy bien, sigue hablando el libro. Verso número 23 de Esther capítulo 2. Se hizo investigación del asunto y fue hallado que Mardoqueo no echaba mentiras. Por tanto, los 12 eunucos fueron colgados en la horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Escúchenlo bien. Nadie acusó de chismoso a Mardoqueo, sino que más bien fue un bien que hizo. Mardoqueo no fue y lo regó por todos lados, sino que vino con quien tenía que hacer. Seguimos adelante. El día que tú veas que anda un hermano descarriado, aconsejando, bien enlodado en el pecado, pero eso sí, volteándole a medio mundo al pastor, hermano, no se una. Mardoqueo no se unió, sino que más bien vino y evitó un pecado, un asesinato. Ahora, en Esther capítulo 7, verso 9, búsquelo también de una vez, ya que está por ahí. Esther capítulo 7, verso 9. Aleluya. ¿Ya lo halló? Alguien puesto sobre sus pies de la lectura, por favor, bien fuerte. Adelante, hermano. Dice, y dijo Adonai, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 pomos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgado en ella. Aleluya. ¿Quién era Amán? Alguien más que andaba por ahí queriendo dar por el rey. Escúchelo bien. La Biblia, perdón, a Mardoqueo, no era rey. La Biblia nos habla acerca de este hombre y de todo lo que él estaba planeando a espaldas del rey, con engaños. ¿Y qué es lo que sucedió? Que pues bueno, también tuvo que ser colgado. Los 10 hijos de Amán, también por haber seguido el mismo camino de su padre, también fueron a parar a la horca. Esther capítulo 9, verso 13, dice, y respondió Esther, si le place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa, que hagan conforme a la ley de hoy, y que cuelguen la horca a los 10 hijos de Amán. Todo aquel que se une en pecado no tiene buen fin. Escúchelo bien. Todo aquel que se une al pecado de alguien más no tiene buen fin. Aquel que se vuelve cómplice del mal consejo, ya sea dándolo o escuchándolo y siguiéndolo, nunca va a tener un buen fin. No con esto le estoy diciendo que lo van a ahorcar, pero escúchelo bien. La Biblia nos habla acerca de que nunca hay paz para el pecador, para el impío, dice el proverbista. No hay paz. Nunca alguien que vive en pecado va a vivir en paz. Escúchenlo bien, no lo va a hacer. La Biblia nos dice también que Ahitofel, aquel hombre que le aconsejó a Absalón que él fuera, hiciera tan tremenda maldad con las concubinas de su padre, dice también que fue el cuello, también se ahorcó. También se ahorcó. Segunda de Samuel, capítulo 17, verso 23, dice, pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, porque se hizo el sentido. Primero era el consejero, pero ya después cuando aconsejó ya no lo escucharon. Bien sentido el hombre, fue y se colgó, se ahorcó. Hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad. El día de hoy vengo a predicar a favor de su pastor. ¿Por qué? Porque a veces como pastores no nos atrevemos en nuestra congregación a predicar estas cosas porque por mera ética nada más, no por otra cosa, por mera ética. Porque van a decir, ay, el pastor se está aprovechando de la Biblia para que lo vean bonito, para que no, nadie se le levante en contra. Si su pastor tiene un buen testimonio y le predica lo que la Escritura dice, nuestra obligación, su obligación es respaldar a su pastor. Escúchelo bien. Escúchelo. David
a pesar de que Saúl era tremendo idólatra, tremendo vanidoso, tremendo ególatra, soberbio el hombre, David no se atrevió a levantar su espada ni su mano en contra del rey, porque él lo consideraba el ungido de Jehová. El día que su pastor, si es que algún día lo llega a hacer, ande mal en pecado, tiene todo el derecho de venir con su pastor y decirle: ¿sabe qué, hermano? Yo veo que anda en pecado. Pero mientras su pastor esté en un buen testimonio, usted tiene la obligación de respaldarlo y nunca darle la espalda, y tampoco voltear a los demás hermanos. Escúchelo bien. Nunca Dios ha recompensado a aquellos que viven en rebeldía. Dios no recompensa eso. Judas capítulo 27. Mateo capítulo 27, versos 3 al 5. A ver, búsquelo por favor. Mateo 27, del 3 al 5. ¿Lo encontró? Todos juntos vamos a leerlo. Mateo 27, del 3 al 5. Y dice lo siguiente: 1, 2, 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se echó unos mariscos bien fríos porque se sentía bien. ¿No? ¿Qué hizo entonces? Se ahorcó. Se ahorcó. Me viene a la mente una ilustración de hace mucho tiempo. A lo mejor ya se la sabe, pero se las voy a contar como quiera. Dice que había un pastor que ese hombre pues nunca preparaba un sermón, nunca nada. Y ahí donde llegaba el hombre, pues quién sabe, a lo mejor tenía su instituto estudiado. Y un día llegó y ponía su Biblia, y ahí donde abría comenzaba y platicaba lo que él entendía más o menos de la escritura. Siempre era el dedazo, ahí donde ponía el dedo, de eso predicaba. Y un día llegó y abrió la Biblia y pone su dedo en este pasaje. Dice: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Y no supo qué predicar de eso. Y que le cambia. Y que pone el dedo en otro lugar, ahí donde dice: ve tú y haz lo mismo. Judas fue y se ahorcó: ve tú y haz lo mismo. Nadie pues tuvo que cambiarlo porque no había que predicar de eso. Hermanos, Judas, cuando él se sintió culpable de todo aquello que había hecho, después que Satanás entró en su corazón, a él le remordió la conciencia. Dice que se arrepintió, pero no en el sentido de arrepentirse de su pecado, sino que le remordió la conciencia. Vino y les dijo: aquellos con los que él había conspirado, escúchenlo bien, aquellos con los que él se sentó a platicar, con aquellos escarnecedores que estuvieron de su lado, les digo: ¿saben qué? Me siento mal. Yo les entregué a un inocente y no me siento a gusto. Aquellos hombres le dieron la espalda y les dijeron: ¿y a nosotros qué nos importa? ¿Es tu problema? ¿Por qué? Porque el mal consejero, por lo general, nunca te dice las cosas sinceramente a ti. Nunca lo hace. Y el día que tú caigas y te sientas mal, te remuerda tu conciencia, ellos mismos te van a dar la espalda. Escúchalo bien. Y van a decir: entonces, ¿qué? ¿Al que aconseja mal hay que ahorcarlo? Vamos a Lucas capítulo 17, verso 1. Vamos a ver qué dijo el Señor Jesucristo, porque a lo mejor van a decir: el pastor está siendo muy duro. Vamos a ver qué dijo el Señor Jesús. Lucas 17, versos 1 y 2.
Lucas 17, versos 1 y 2. ¿Lo tienen? Amén. Léalo conmigo todos juntos, en donde la palabra del Señor dice lo siguiente. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar. ¿Qué hacer qué? ¿De cuáles pequeños? Está hablando de los niños que andan corriendo aquí a veces. Está hablando de los hermanos. El Señor Jesucristo muchas veces utilizó este término para sus discípulos, estos pequeños. Hermanos, a lo mejor usted ha pensado que su pastor predica duro. Hace tiempo atrás le dije a alguien que me hacía ese comentario como que yo predicaba duro. Le dije: mire, ¿sabe qué? La verdad es que si vamos a la Escritura me quedo corto. Me le quedo corto a la Escritura. El Señor Jesucristo en sus palabras dijo: aquel que sirve de tropiezo para los demás. No le dijo: ay, arrepiéntase, es que no está bien, es que, hermanos, no aconsejen mal. No fueron las palabras de Cristo. El Señor Jesucristo fue tan duro que refirió estas palabras diciendo: aquel que ande aconsejando mal, haciendo tropezar a los hermanos, mejor le hubiera sido que le cuelguen una piedra de molino. ¿Y saben de qué molino? No de esos molinos de mano de los que usamos el día de hoy. En aquellos tiempos los molinos eran molinos de asnos, que les amarraban un asno para que diera vueltas, y entre dos piedras grandotas molían el grano. Unas piedras grandotas pesadas. El Señor Jesucristo dice: mejor le fuera que le amarraran una de esas y lo aventaran ahí al mar. ¿Su pastor le ha dicho eso alguna vez? ¿Verdad que no? Entonces, ¿de verdad será tan duro el pastor? Pues diga, hermano, ¿será tan duro su pastor para predicar? No, hermanos. Los pastores, por lo general, por mera ética, evitamos muchas palabras, muchas reprensiones fuertes. A veces tratamos de que si hay pecado, tratamos de no mencionarlo, para que el hermano no se vaya a sentir tan mal, que no se vaya a sentir apedreado. Hermanos, la Biblia no nos habla ni nos consuela cuando andamos en pecados. Nos consuela cuando nos arrepentimos y nos volvemos al Señor. Amén. Pero mientras andemos en pecados hay una condenación terrible para nuestras vidas. Aleluya. ¿Quién vive? Dice: es imposible que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vengan los tropiezos. Hermanos, es imposible que nosotros no nos equivoquemos, pero hay de aquel que haga a otro que se equivoque. Aleluya. Ya casi vamos a terminar. Unas últimas citas. Proverbios capítulo 14, verso 12. ¿Qué dice? ¿Quién se lo sabe de memoria? Proverbios 14, 12. Hay camino que al hombre le parece como derecho, recto, pero su fin es camino de muerte. Algo curioso es que el proverbio del capítulo 16, verso 25 dice exactamente lo mismo. Son iguales. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Hay veces que los consejos, las palabras que nos dan o que damos, escúchelo bien, pareciera como que usted tiene de malo. ¿Qué tiene de malo? Pero detrás del mal consejo siempre hay muerte y perdición. Siempre, hermano, siempre. Mateo 13, versos 41 y 42. Busquen. Mateo 13, versos 41 y 42.
Casi con esto vamos terminando. Vamos a leerlo todos juntos. Mateo 13, 41 y 42, que dice de la siguiente manera la palabra del Señor: y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Leí el 42. Verso 41 dice esto: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quiénes van a ser echados en este lugar? ¿A los que sirven de qué? Díganlo bien preso. A los que sirven de tropiezo. Hermano, no les sirva de tropiezo a nadie ustedes. No les sirva de tropiezo a nadie. Que sus palabras, por eso es importante leer la Biblia, que sus palabras, sus consejos siempre vayan de acuerdo a lo que dice la Escritura. Nunca ande usted mal aconsejando a otro hermano. No lo ande haciendo. No lo haga. Tengo entendido que la congregación de ustedes, por lo menos el pastor, tiene el principio bíblico acerca del diezmo. Hermanos, si alguno de ustedes no lo hace, no voy a entrar en detalles, pero evítese usted un problema, que usted ande por ahí con los demás diciéndoles: no, ni lo hagas. Al cabo el pastor es maestro, él tiene su sueldo seguro, tú no. Nunca se le ocurra andar siendo piedra de tropiezo para nadie. Que aquel que diezma, que lo hace voluntariamente, sabe que hay bendición ahí porque en su vida lo ha experimentado. Escúchalo bien. Aquel que lo hace, hay bendición de Dios, y no estoy hablando de prosperidad, de que ahí le van a caer del cielo las pacas de dinero. La prosperidad de Dios no se mide de esa manera. Si usted no lo hace, bendito sea Dios, no lo siga haciendo si no quiere, pero evite su problema. Si usted anda en pecado, pues es un problema también, pero evítese de que los demás, querer que los demás anden participando también de sus pecados. Escúchelo bien. Si usted anda por ahí haciendo cosas que no debe, ya no por hipocresía, porque muchos lo toman de esa forma, pero no ande publicando su pecado a los cuatro vientos. No lo ande haciendo. Porque hay quienes dicen: es que yo no soy hipócrita, como para andarme escondiendo de hacer esto y aquello. ¿Qué quieren, que lo ande haciendo escondidas? Yo no soy hipócrita para esas cosas. Evítese un problema, hermano, si no mancha el Evangelio de Cristo Jesús. Escúchelo bien. Escúchelo bien. No sea tropezadero para nadie, porque el Señor Jesucristo dice que enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. ¿Cuál es el horno de fuego? El infierno. Nosotros no somos testigos de Jehová, nosotros sí creemos que hay un infierno porque el Señor Jesucristo lo mencionó. Y aquel que hace de tropiezo y anda en su maldad, no le espera otra cosa. No piense que va para el cielo. Escúchelo bien. No piense que va a la gloria. No piense que porque allá afuera dicen: ay, Dios lo tenga en su santa gloria cuando alguien se muere. No piense que Dios se mueve por eso. No espera otra cosa más que el infierno aquel que anda en su pecado viviendo allí. Le voy a invitar, póngase de pie, vamos a hacer una oración.